bien. Recuerden, por favor, el 18 de septiembre hacer el esfuerzo de no salir. Van a estar alto las tasas de contagio según los que saben. Y bueno, estamos a 8 de septiembre y vamos a comentar cuál es el objetivo de hoy. 08 es la fecha del 09 del 2020, ¿ya? Y el objetivo, vamos a hacer una retroalimentación, un repaso de la campana de Gauss. Y bueno, ahora vamos a hacer un repaso de la campana de Gauss y luego vamos a continuar con la guía de ejercicio 1, ¿no es cierto?, de calorimetría. Específicamente vamos a hacer el ejercicio número 12, ¿ya? Eso es nuestro objetivo para el día de hoy. Voy a copiar esto, lo voy a pegar en el chat para que tengan... se ve súper mal, chiquillos, no me habían dicho. Voy a levantar un poco la lámpara esta para que puedan ver toda la imagen, ¿ya? Voy a correr un poquito para allá para que no me moleste la luz a mí. Y básicamente, tengo pegada la palabra básico, me gustaría sacármela. Voy a tener un... ¿Cómo se llama el palo con el que le voy a pegar a los ladrones? Si es que alguna vez tengo un ladrón acá, ese mismo palo lo voy a ocupar para darme en la cabeza porque no puedo sacarme la palabra. Se llama muletilla. Tengo una muletilla pegada. Ya, entonces, saqué el screenshot. No, lo vamos a pegar en el chat para que lo tengan a disposición. La grabación ya comenzó. Recuerden que la guía de ejercicio está en la plataforma para que la puedan descargar. Y comenzamos con en nuestra aplicación, nuestro repaso. Ya es una retroalimentación que es requerida para poder continuar con los ejercicios. ¿Ya? Esta es la famosa campana de Gauss. Voy a colocar un título aquí. A ver, lápiz negro, a ver si me acompaña porque está bastante malo. Campana de Gauss. Ya, Gauss es un matemático, físico, estadístico, las tiene todas. ¿Ya? Y esta campana se aplica en muchas áreas. La campana de Gauss es básicamente esta, ya la explicamos en un principio cuando comenzamos a pasar esta materia y bueno, vamos a hacer el eje X, un poquito chueco, y el eje Y, el eje X, ¿no es cierto?, de las abscisas, eje X, y aquí vemos el aumento de volumen, ya, hacia el lado derecho. También podemos ver el aumento de energía, ya, hacia el lado derecho, hacia allá. Y hacia arriba aquí vemos el aumento de temperatura. ¿Ya? Esta la estamos evaluando en grados Celsius para el modo del ejemplo. Cuando les expliqué la campana de Gauss, teníamos un líquido que se encontraba a una presión de una atmósfera, ¿ya? Una presión de una atmósfera, y este líquido estaba como a 20 grados Celsius, puede estar a 15, ¿no es cierto?, en temperatura ambiente. Comenzábamos a agregar energía, ¿ya? Y al agregar la energía, este líquido empezaba a aumentar su temperatura. Ya empezó a aumentar, le empezó a agregar energía, empezó a aumentar su temperatura, hasta que finalmente llega a una temperatura conocida como de saturación. ¿Ya? Esa temperatura a una atmósfera es de 100 grados Celsius. El líquido, desde ese punto, ¿no es cierto?, hasta antes de ese punto de saturación se conoce como comprimido. ¿Ya? El líquido es comprimido. Ese punto que está ahí se conoce como punto o líquido saturado. ¿Ya? El calor que yo agrego aquí para elevar la temperatura del líquido comprimido hasta líquido saturado se conoce como calor sensible, cuya fórmula es mc delta T. ¿Ya? Bueno, si yo continúo agregando calor, este líquido que está contenido dentro de este frasco, ya acá está saturado de energía. Si le continúo agregando energía a este frasco ya no aguanta más, no puede soportar más el estado líquido y empieza a evaporarse dentro de la campana.
siendo el mismo calor, el que yo agrego, el mismo calor, cambia el nombre, ¿ya? Y se conoce como calor latente. Calor latente es el calor necesario para cambiar de fase y el calor sensible ya es el calor necesario para elevar la temperatura del fluido. Una vez que el frasco ya se encuentra aquí adentro, tengo líquido más vapor. Las unidades de medida del calor latente son kilocalorías partido por kilogramo. Importante notarlo, ¿ya? Si yo continúo agregando energía, el líquido se va a ir evaporando, ¿no es cierto?, en proporción a la energía que yo le vaya agregando hasta llegar a este punto de acá. Y este punto de acá se conoce como vapor saturado. Es un vapor pobre, ya se le llama pobre en la empresa porque este vapor, si ustedes le quitan un poco de energía, inmediatamente eh, pierde energía y condensa. Y parte de este vapor se convierte en líquido nuevamente y va a haber una mezcla líquido-vapor, ¿ya? Eh, bueno, pero si yo le sigo agregando energía, va a empezar a aumentar la presión y además va a aumentar su temperatura, ¿ya? Aquí puedo encontrar temperaturas, ¿no es cierto?, de 150 grados Celsius, 200 grados Celsius. Y este vapor es el que utiliza la empresa porque es un vapor sobresaturado, ¿ya? Es un vapor estable. ¿Y por qué es un vapor estable? Porque si yo le quito energía, producto de los procesos productivos, este vapor va a perder energía, pero no va a llegar a este punto, ¿ya? Y luego le voy a volver a agregar calor y va a volver a repuntar, ¿ya? Es un vapor sobresaturado. Si yo ocupo este vapor sobresaturado lo suficiente o por un tiempo prolongado, va a perder energía, o sea, va a ir de aquí hacia allá, ¿ya? Va a ir perdiendo energía, va a ir perdiendo volumen de energía si voy hacia el lado izquierdo por el eje X y me voy a ir devolviendo. Va a volver a ser un vapor saturado, va a volver a devolverse. Eso significa que parte de ese vapor va a ir condensando. Condensar lo tenemos que asociar a cuando tenemos humedad en el aire, tenemos agua en el aire y se pega en la ventana. La ventana está más fría, el agua en el ambiente está más caliente, por lo tanto le cede energía a la ventana y producto de cederle energía empieza a condensar, ¿ya? Entonces empezó a condensar producto que entrega energía, ¿ya? Puedo llegar nuevamente a ser líquido saturado, pero puedo bajar aún más, ¿ya? Puedo bajar más y puedo bajar más de 20, ¿ya? Hasta que puedo llegar aquí a una temperatura de 0 grados Celsius, ¿ya? Imaginemos que luego decidimos introducir este frasco, este recipiente, en el refrigerador, ¿ya? Y aquí el frasco se encontró a una temperatura de 0 grados Celsius, ¿ya? Si yo continué quitando la energía en el refrigerador, el frasco va a empezar a congelarse hasta que va a llegar a 0 grados Celsius, pero el frasco, ¿no es cierto?, va a estar, el líquido que va a estar ahí va a estar como hielo, ¿ya? En este proceso, en el que aquí todavía tengo el frasco como líquido, ¿ya? Todavía es un líquido comprimido, ¿ya? Líquido comprimido, está a 0 grados Celsius. Pero si yo le sigo quitando energía, acá voy a tener una mezcla de líquido más hielo, ¿ya? Líquido más hielo. Y va a llegar a una temperatura de 0 grados Celsius. Si lo dejo en el congelador, ¿no es cierto?, por un par de días va a llevar este hielo a una temperatura de aproximadamente menos 18 grados Celsius, ¿ya? Menos 18. Si yo, bueno, comienzo a agregarle energía, ya empiezo a agregarle energía nuevamente al frasco que se encuentra aquí a una temperatura de menos 18, el frasco va a empezar a tomar energía y va a ser hielo, ¿no es cierto?, con mayor temperatura. Menos 18 va a avanzar a menos 10, va a avanzar a menos 5, va a avanzar a 0. Y aquí todavía va a estar como hielo el frasco, ¿ya? El frasco todavía va a contener, va a estar en estado de hielo. Pero si yo le quito más energía, ¿no es cierto? Este hielo va a ser hielo saturado, va a tener tanta energía que ya no va a poder aguantar más en su fase de hielo, por lo tanto va a comenzar a derretirse, ¿ya? Aquí el calor que yo le agregué para elevar su temperatura a menos 18, menos 10, menos 5,
Ese es el calor sensible, igual que acá, calor sensible. Y, ¿no es cierto? Cuando llega a este punto, a 0 grados Celsius como hielo, y yo le continúo agregando energía, el hielo ya no aguanta más y empieza a derretirse y voy a tener líquido más hielo. ¿Ya? Líquido más hielo. Y ese calor que yo le estoy agregando, recuerden que es paralelo al eje X. Cuando es paralelo al eje X, y tengo dos fases, como líquido vapor, acá tengo líquido más hielo, es el calor latente, cuya unidad de medida es la kilocaloría partido por kilogramo. ¿Ya? Ese calor, perdón, se saca de tabla. ¿Ya? Lo vamos a ver. Y luego que logramos agregar una cierta cantidad de energía, voy a tener todo ese líquido a 0 grados Celsius, pero en la fase líquida. ¿Ya? Acá tengo todo el hielo como estado sólido y acá tengo todo el hielo como estado líquido a la misma temperatura de 0 grados Celsius. Tal como acá el agua estaba saturada a 0 grados Celsius, ¿no es cierto? Y se empezó a evaporar hasta que llegó a 100 grados Celsius como vapor. ¿Ya? Acá estaba en fase líquida a 100 grados Celsius y acá está en la fase vapor a 100 grados Celsius. La misma temperatura porque hubo un cambio. Los cambios de fase ocurren a la misma temperatura. Acá tengo hielo a 0 grados Celsius, empezó a derretir hasta que llegó a líquido a 0 grados Celsius. Ya, calor latente, calor latente. Y aquí empecé a agregar calor, empezó a subir la temperatura nuevamente del líquido hasta que llegó a saturarse, continúa agregando energía al líquido más vapor, y luego aquí encuentro todo el vapor y comienzo a agregar la energía y se empieza a sobrecalentar. ¿Ya? Eso era lo que yo quería explicarles con respecto a la campana de Gauss. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? tengo una pregunta un poco curiosa. ¿Sí? ¿Esta gráfica es exacta o solo una representación? Por ejemplo, ¿por qué la temperatura varía en el cambio de fase, ¿cierto? ¿Por qué se mantiene en ese momento? Por ejemplo, va inclinada hacia arriba y de pronto en cambio de fase se mantiene. ¿Eso sucede Eso- o es solamente una no, representación? es así. No, es Es así. así. Es así, porque sucede que, imagínate un frasco, estamos en una atmósfera, ¿ya? Es una atmósfera. Entonces, la atmósfera tú tienes que relacionarla como peso, peso sobre un líquido, ¿ya? Y si tú le agregas energía, va a llegar un momento en el que ese líquido va a tomar una temperatura de 100 grados Celsius, ¿ya? Que es ese punto de ahí. Entonces, este líquido ya no puede estar más en esa fase, entonces ese peso de la atmósfera que lo retiene como líquido, retiene todas estas moléculas, ¿no es cierto? La atmósfera retiene todas estas moléculas en ese estado. Estas moléculas empiezan a vencer este peso y dicen con la cantidad de energía que tienen, ya no, la atmósfera, ¿no es cierto? Una atmósfera ya no es capaz de sostenerla o mantenerla, entonces se empiezan a evaporar. ¿Ya? Y como están, ¿no es cierto?, a 100 grados Celsius, no todas las moléculas que están acá todavía alcanzan los 100 grados Celsius. Entonces, una vez que alcanzan los 100 grados Celsius, se evapora. Una vez que alcanzan los 100 grados Celsius, se evapora. Todas las moléculas, cuando tienen una cierta cantidad de energía, ya se van a empezar a evaporar. Y tienen que alcanzar todas las moléculas esa temperatura o esa cantidad de energía para comenzar a evaporarse. Y por eso ocurre a temperatura constante, porque hay líquido, parte del líquido que no tiene los 100 grados Celsius, pese a que tú estás manejando, ¿no es cierto?, esta cantidad de temperatura. Entonces, una vez que lo toma, se evapora. Y ahí vamos teniendo, ¿no es cierto?, la evaporación. Por lo tanto, la gráfica sí es real, es aplicable. Es así. ¿Ya? Gracias, profesor. No lo había visto de esa Bueno, forma. ya. ¿Más preguntas? Ya, entonces, ya que no hay más preguntas, voy a borrar esto. Ya, lo voy a borrar y vamos a hacer el ejercicio número 12. ¿Ya? Voy a sacar un screenshot para que tengan la evidencia de la imagen. Ahí sí. Parece que no la pegó, ¿ah? Ahí sí la pegó. ¿Ya? Y vamos a borrar esto. Ya. Y el ejercicio 12 dice,
En un recipiente existe un líquido cuya masa es de 200 kilogramos. Entonces, voy a dibujar un recipiente cuya masa es de 200 kilogramos. ¿Ya? Un recipiente, existe un líquido cuya masa es de 200 kilogramos y tiene un calor específico igual a 0,8 kilocalorías partido por kilogramo grados Celsius. Su temperatura es de 25 grados Celsius, temperatura ambiente, y se le agregan 10 kilogramos de hielo. Entonces voy a colocar el hielo aquí. Ya, ustedes lo dibujan mejor, los cubos, ya. Le voy a agregar 25 kilogramos de hielo. A una temperatura igual a 0 grados Celsius. Dice que necesita obtener la temperatura final de la mezcla, suponiendo que no hayan pérdidas de calor. ¿Ya? Entonces, necesito obtener la temperatura final, ¿no es cierto?, de esta mezcla. ¿Ya? La verdad es que estoy bastante malo para hacer dibujo. Ustedes, obviamente, que lo van a dibujar mucho mejor. ¿Ya? Ahí está el hielo. Y vamos a dibujar el recipiente, pero no quiero decir vaso, ¿ya? El recipiente. El calor de fusión del hielo, aquí me están entregando datos, ¿ya? Entonces voy a anotar datos aquí. El calor de fusión del hielo es de 80 kilocalorías partido por kilogramo, ¿ya? O sea, lambda. 80 kilocalorías partido por kilogramo, ¿ya? Ese es el calor de fusión del hielo. ¿Qué otro dato me entrega? Ningún otro dato, ¿ya? No me entregan más datos. Bueno, este es el ejercicio. Sería bueno que lo empezaran a copiar en su cuaderno porque lo vamos a empezar a desarrollar, ¿ya? Un segundo para que lo copien. Profe, ¿qué significa ese símbolo que tiene abajito de datos? Eso significa, eso que está ahí es lambda. Es una B y una DA. Así se escribe, lambda. Cuando estamos dentro de la campana, nosotros tenemos, acá, ¿no es cierto?, tenemos un calor sensible que es el necesario para elevar la temperatura y tenemos un calor latente. El calor latente es la letra lambda, griega. ¿Ya? ¿Te acuerdas de eso, no? Sí, profe. Ya. Así se escribe, es la letra griega lambda. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a analizar este ejercicio en la campana. ¿Ya? Tengo la campana, ¿ya? Con color rojo voy a dibujar el hielo y con color azul el líquido. En estricto rigor, voy a correr. En estricto rigor, bueno, después lo voy a borrar. ¿Eh? En estricto rigor, en estricto rigor, el líquido está a 25 grados Celsius. Entonces voy a dibujar el líquido aquí. Recuerden que el líquido puede subir, puede bajar, ¿ya? Está a 25 grados Celsius. Entonces voy a colocar aquí 25 grados Celsius, ¿ya? ¿Qué le va a pasar al líquido si yo le agrego hielo? ¿Qué va a pasar con su temperatura? Disminuye. Disminuye, ¿ya? Va a ir disminuyendo, ¿ya? Y vamos a llegar a una temperatura final que yo no conozco. Por otro lado, tengo hielo a 0 grados Celsius, ¿ya? Tengo hielo a 0 grados Celsius. Y está en este punto acá.
ya está a 0 grados Celsius, como hielo. Recuerden que el hielo está a 0 grados Celsius y el hielo va a tener que pasar por un proceso, ¿ya? Donde va a llegar al líquido. ¿Y qué va a pasar después con el hielo si lo mezclo con el hielo? ¿Qué le va a pasar si lo mezclo con el líquido? ¿Va a disminuir su temperatura o va a aumentar su temperatura? Aumenta. Aumenta su temperatura, ¿no es cierto? El hielo va a aumentar su temperatura y va a llegar a una temperatura final que yo no conozco. Por lo tanto, esa temperatura final va a ser para ambos, va a ser un equilibrio, hablando de la termodinámica, ¿ya? Entonces el hielo va a aumentar su temperatura y el líquido va a disminuir su temperatura. Y por eso nosotros necesitamos conocer cuál va a ser la temperatura final de esta mezcla, ¿ya? Pero tenemos que hacer este análisis. ¿Por qué? Porque el agua, el líquido, ¿no es cierto?, va a perder calor. Y el hielo, que va a partir desde cero aquí, ¿no es cierto?, los cuadraditos, van a ganar energía, ¿ya? Van a ganar energía. Es decir, el hielo va a pasar por esta fase donde va a tener líquido más hielo, ¿ya? Líquido más hielo. Luego va a ser completamente líquido en ese punto. Y luego va a empezar a aumentar su temperatura hasta llegar a una temperatura final que desconozco, ¿ya? Entonces, ahí es donde yo voy a aplicar la fórmula, ¿ya? En estricto, o la fórmula que estábamos viendo hasta el momento, fórmulas, es calor que gana es igual a menos calor que pierde, ¿ya? Ahora, ¿quién está ganando calor? Es el hielo, porque está ganando aquí un lambda, está ganando un calor, ¿no es cierto? Está ganando calor, el calor que se pronuncia de esta manera es el mismo, ¿ah? Siempre va a ser el mismo calor, pero se llama de dos formas distintas, ¿ya? Entonces calor sensible es cuando aumenta la temperatura y calor latente cuando cambia de fase. Entonces el hielo está ganando calor latente porque va a cambiar de hielo a líquido, está ganando calor latente, ¿ya? Entonces va a ganar calor latente, el que está ganando es el hielo, está ganando calor latente, calor, y además luego, ¿no es cierto?, va a empezar a aumentar su temperatura, por lo tanto va a ganar calor sensible, ¿ya? Va a ganar calor sensible. Entonces, ¿y quién va a perder calor? Va a ser el líquido, ¿ya? Esto es lo que vamos ahora a resolver, ¿ya? Esto es lo que ahora vamos a resolver. Y mi pregunta es si se entendió la explicación. Y si no, ¿dónde quedó la duda? ¿Ese silencio es porque se entendió o ese silencio es porque no se entendió nada? ¿Qué pasó? Profe, Eh, ¿de dónde sacó o sea, a qué se refería los 80 lambda? O sea, sería el kilocalorías del hielo. 80 kilocalorías partido por kilogramo va a ganar el hielo aquí. Dependiendo de la cantidad de masa, entre más masa tenga, más calor va a ganar. 80 kilocalorías, ¿no es cierto?, va a empezar a ganar. Y luego vamos a tener que calcular cuánto es el calor sensible que va a ganar el hielo. El hielo, por estar como estado el hielo a 0 grados Celsius, va a tomar energía, ¿ya? Va a transformarse. Y cuando se transforma de líquido a hielo a líquido solamente, ese calor que gana tiene un nombre, se llama calor latente, ¿ya? También, también es conocido como calor de fusión, ¿ya? Calor latente, y también es conocido como calor de fusión. ¿Y por qué? Porque el paso del hielo al líquido se conoce como fusión. Por eso se llama calor de fusión también, ¿ya? Entonces, de aquí a acá es calor latente, como acá, ¿no es cierto? Cuando el hielo, si es que calentara yo el líquido que está ahí, lo calentara hasta 100, de ahí va a empezar a cambiar de fase y va a ganar calor latente, que es un calor latente de evaporación. Acá se llama
calor latente de evaporación, pero es el mismo calor latente del que estamos hablando, ¿ya? Estos detalles, ¿no es cierto?, ustedes los van tomando a medida que van estudiando la materia, ya la materia que yo les dejé en la plataforma para que le echaran un vistazo. Levanten la mano, ¿quién ha estudiado la materia que he dejado yo en la plataforma? Voy a asumir con que todos están estudiando la materia porque nadie responde, me parece perfecto, chiquillos, excelente, ¿ya? Eso nos ayuda a nosotros a poder seguir avanzando, ¿ya? No me voy a reír. Entonces, acá, ¿no es cierto?, el hielo, para poder cambiar de forma, yo voy a entregarle calor. El calor que yo le entrego para que cambie de forma es conocido como calor latente, ¿ya? Y una vez ya analizamos que el hielo, ¿no es cierto?, mezclado con el líquido, va a empezar a perder energía y va a ganar temperatura, ¿ya? O sea, no va a perder energía, sino que va a ganar energía. El hielo va ganando energía, va aumentando su temperatura. Pero el líquido, ¿no es cierto?, que está a 25 grados Celsius, va a perder energía porque le está entregando calor al hielo. Y va a llegar a un punto en el que van a tener un equilibrio en la temperatura. Y esa es la temperatura que yo voy a buscar, ¿ya? La temperatura final de la mezcla del hielo el, con el líquido, ¿ya? En este caso. Vuelvo a preguntar, ¿existe alguna duda con lo que yo estoy explicando? Sí, Miguel, hazme así nomás, sí. Perfecto tu dibujo, yo también hago lo mismo porque ahí los pillé, ¿viste? No han estudiado esto. Ya, tienen que repasarlo para que puedan aprender, pero como va a quedar el video, ¿no es cierto?, van a poder entender más conceptos, ¿ya? Esto que está aquí lo represento, el hielo está al lado acá porque está ganando calor. Entonces, ¿qué calor va a ganar? El calor latente, ¿ya? O de fusión, porque de fusión es de hielo de sólido a líquido, y además va a ganar un calor sensible hasta llegar al equilibrio, ¿no es cierto?, una temperatura final que yo no conozco. Por otro lado, quien está perdiendo es el líquido, y se encuentra a una temperatura de 25 grados Celsius, y con el hielo va a ir disminuyendo su temperatura hasta lograr un equilibrio, una temperatura que yo no conozco, ¿ya? Esto es lo que yo voy a resolver acá. Desarrollo. Entonces, para el desarrollo, yo voy a ocupar la fórmula que deduje. Calor latente es igual, perdón, calor latente más el calor que gana es igual a menos calor que pierde, ¿ya? El calor latente que está ganando, ¿no es cierto?, el líquido lo vamos a representar, ¿ya? Pero para eso necesitamos conocer las masas también. Ya sabemos que el calor latente está aquí, son 80 kilocalorías partido por kilogramo grados Celsius. Entonces, yo sé que esto es 80 kilocalorías partido por kilogramo. Necesito saber la cantidad de energía y este kilogramo, ¿no es cierto?, se tiene que ir con la cantidad de masa de hielo a la cual, ¿no es cierto?, yo le estoy aplicando calor. Entonces, acá yo voy a colocar la masa. ¿Por qué la masa es necesaria? Para poder dejar el calor latente solo en kilocalorías. Entonces, la masa son 25 kilogramos. ¿Ya? 25 kilogramos. Y lo voy a multiplicar por el calor latente de fusión. Y su calor latente de fusión son 80 kilocalorías partido por kilogramo grados Celsius. Voy a dejar esto en paréntesis y le voy a sumar ¿no es cierto?, esta parte del calor sensible. Voy a volver a explicar esto acá. Miren, la campana de Gauss está acá. Ya tenía, porque esto se entiende bastante bien cuando se explica así. Tenía un líquido que se encontraba a una temperatura de 25 grados Celsius. ¿Ya? Ese líquido se encuentra a una temperatura de 25 grados Celsius. Y por otro lado tengo hielo, ¿ya?, que se encuentra a una temperatura de 0 grados Celsius. ¿Ya? El hielo está a una temperatura de 0.
¿Qué hago? Los mezclo, por lo tanto el hielo comienza a derretirse hasta llegar a ser completamente líquido, como 0 grados Celsius. Va a ser, el hielo va a llegar a ser líquido, ¿no es cierto? Va a llegar a ser líquido en este punto a 0 grados Celsius. ¿Qué calor necesita para poder derretirse el hielo? Necesita calor latente y pasa por un proceso el hielo de fusión en donde tengo una mezcla de agua, o perdón, una mezcla de hielo. Voy a colocar primero para que se entienda, porque parte con hielo más agua. ¿Ya? Acá llega solamente a agua 0 grados Celsius, como lo había explicado en la campana. ¿Qué hace el hielo luego de derretirse completamente? Empieza a recibir energía del líquido, recibe energía del líquido, ¿ya? Eleva su temperatura. ¿Y qué pasa con con el líquido? Con el hielo empieza a perder energía y empieza a bajar su temperatura, hasta que se van a encontrar en un equilibrio a una temperatura que yo no conozco. Cuando el líquido que estaba a cero empieza a ganar temperatura, empieza a ganar más energía, ese calor, ¿no es cierto?, es un calor sensible. Y cuando el líquido empieza a perder energía, también pierde calor sensible, porque el calor necesario para elevar la temperatura es calor sensible. Estamos trabajando con calor sensible, ¿ya? Ahora, el calor necesario para cambiar de fase de un líquido, eso es lambda, es calor latente, ¿ya? Y ese calor latente también se aplica acá cuando hay cambio de fase. Acá tengo líquido más vapor, o con poco valor latente, porque en un cambio de fase tengo dos fases, tengo líquido y vapor, y acá tengo hielo y agua, también es un calor latente. Cuando aumenta su temperatura, tengo calor sensible, y acá cuando aumenta su temperatura también tengo calor sensible, ¿ya? Entonces el calor latente solo se ve en los espacios, ¿no es cierto?, que son paralelos al eje X, ¿ya? Cuando hay cambio de fase tengo calor latente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Fue lo que pasó. Voy a borrar todo acá. Para que se entienda, lo voy a explicar otra vez, me voy a tomar el tiempo. Y voy a agregar la masa también, que es importante agregarla para que se entienda. Yo trabajo con la fórmula, en este minuto estamos trabajando con la fórmula calor que gana es igual a menos calor que pierde. Y ya hemos hecho algunos ejercicios al respecto. En este caso también vamos a ocupar esta fórmula, pero no podemos dejar pasar de vista. En primer lugar tenemos que saber, tener súper claro cuál de los dos está ganando. En este caso, ¿quién gana? ¿El hielo o el agua? ¿Quién me puede responder? ¿Quién gana energía? ¿El hielo o el agua? Hielo. El hielo. Este gana. ¿Quién pierde? El agua. El agua. Pierde. Entonces, vamos a ver el agua que gana, porque aquí estamos viendo gana, gana. El hielo, entonces vamos a ver. El hielo está en la sección roja, pero el hielo, ¿no es cierto?, parte ganando energía. El hielo parte ganando energía desde antes. Desde que es hielo, empieza a ganar energía, 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 hasta que llega, ¿no es cierto?, a un equilibrio, ¿ya? El primer calor que gana siempre va a ser el mismo calor, pero el calor que gana inicialmente es calor latente, porque necesita cambiar, se empieza a derretir el hielo. Entonces, esa energía que recibió se denomina calor latente. Y eso lo coloco acá, ¿ya? Y además el hielo, como va a seguir perdiendo energía, o sea, perdón, va a seguir ganando energía, va a seguir aumentando su temperatura. Entonces va a ganar también, ¿no es cierto?, una parte de calor sensible. Por eso se desarrolla la fórmula así. Ahora, en este caso, como está en kilocalorías partido por kilogramo, yo siempre voy a necesitar la masa para saber efectivamente cuál es la cantidad de kilocalorías justa la que necesito. Entonces ahí lo voy a multiplicar por la masa, ¿ya? Eso no es mucha analogía para poder determinar eso, ¿ya? No es mucha analogía. Ahora, quien pierde es el líquido, y el líquido, ¿no es cierto?, no va a llegar a hielo, solamente va a bajar su temperatura, ¿ya? Por lo tanto, solamente voy a anotar aquí calor que pierde, ¿ya? Esa sería la fórmula. Ahora en el desarrollo
Y voy a colocar la masa. ¿Por qué la masa? Porque necesito saber solamente el resultado en kilocalorías. Y ahí se van a dar cuenta que era necesario colocar la masa, ¿ya? Menos calor que pierde. Esa fórmula la vamos a aplicar inmediatamente. ¿Cuál es la masa de hielo? La masa de hielo son 25 kilogramos. ¿Cuál es el calor latente de fusión? 80 kilocalorías partido por kilogramo. Cierro paréntesis, le voy a colocar un signo más. Aquí si simplifico kilogramo con kilogramo, el resultado me queda en kilocalorías, perfecto, porque ahí vamos a saber justo la cantidad de calor en kilocalorías que le estoy agregando al hielo para que, ¿no es cierto?, se derrita. Quien gana calor nuevamente, ¿no es cierto?, es el hielo. Vuelvo a repetir, sabiendo que el calor es masa por calor específico por un delta T. Y eso que está ahí es eso. La masa son 25 kilogramos por el calor, ¿no es cierto?, específico del hielo, que en este caso ya es agua, por lo tanto su calor específico es 1 kilocaloría partido por kilogramo grado Celsius. Es decir, una vez que el hielo llega a este punto y empieza a tomar energía, se empieza a derretir, esta es agua. Y el agua tiene un calor específico de 1 kilocaloría partido por kilogramo grado Celsius, ¿ya? Ahora, una vez que tengo la masa y el calor específico, me falta el delta T, ¿ya? Por delta T. Y la temperatura final es esta, no la conozco, me la están preguntando, ¿ya? Y la temperatura inicial del hielo era 0 grados Celsius. Ahora, voy a cerrar acá y voy a colocar al otro lado igual y voy a seguir con lo que está perdiendo energía. ¿Quién pierde energía? Está perdiendo energía el líquido. ¿Cuál es la masa del líquido? Porque solamente vamos a colocar el calor sensible y la fórmula de calor sensible la tenemos aquí. La masa, 200 kilogramos. Por el calor específico de este líquido, 0,8. Lo voy a anotar aquí abajo. Por 0,8 kilocalorías partido por kilogramo grados Celsius. Y lo tengo que multiplicar además por la temperatura, ¿no es cierto? Como esto tiene un delta T, tiene una temperatura final de la mezcla, no la conozco, menos la temperatura inicial. Y la temperatura inicial de este líquido era de 25 grados Celsius. Ya, voy a cerrar grados Celsius, voy a cerrar la llave y voy a proceder a resolver este ejercicio. ¿Ya? Ahí está, para que lo noten. Vamos a sacar un screenshot para que puedan registrarlo. ¿Ya? Ahí se les va a pegar la imagen. Ustedes van a poder tener la evidencia para que lo anoten en su cuaderno. Y yo, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar a anotar. ¿Ya? Voy a empezar a anotar. Entonces, Profesor, ¿sí? no se ve mucho el lado derecho, como que falta un poco para enfocar. Ahí sí. Ahí sí. Ya, perfecto. Entonces voy a resolver. Acá se eliminaron los kilogramos y me queda 25 por 80. Tomo la calculadora y multiplico 25 por 80. Y eso me da 2000. Anoto aquí 2000. ¿En qué unidades me queda? En kilocalorías. Y eso suma a esta resolución. ¿Ya? 25 por 1, 25. Se van los kilogramos. Y como es multiplicación, se van los grados Celsius también. 25 por 1 serían 25 kilocalorías. Pero eso, ¿no es cierto?, aún está multiplicando ATF menos 0. ¿Ya? No está en grados Celsius. Lo voy a escribir un poquito más abajo. Voy a escribir un poquito más abajo esto. Kilocalorías más paréntesis 25 kilocalorías TF menos 0. ¿Ya? Porque necesito un poco más de espacio. Ahí. Y luego me voy a ir al otro lado del signo, ¿ya? Porque esto ya está resuelto. Y el otro lado del signo tiene un menos y tiene un paréntesis. Y estoy
tengo que simplificar. Ese kilogramo se va con ese kilogramo, ese grado Celsius se va con ese grado Celsius, y me queda 200 multiplicado por 0,8. Entonces, 200 multiplicado por 0,8 y es 160, sí, 160. Y las unidades que quedan son kilocalorías, ¿ya? Y eso multiplica a temperatura final menos 25, ¿no es cierto? Ya no están los grados Celsius porque se simplificaron. Esto es lo que yo tengo y esto es lo que ya empecé ya a resolver, ¿ya? Las 2000 kilocalorías las voy a dejar y le voy a sumar 25, pero esto lo tengo que resolver, o sea, ese 25 multiplica a ese valor y luego, respetando el signo menos, va a multiplicar ese valor que está ahí. Entonces, 25 kilocalorías por TF me queda 25 kilocalorías TF. Y 25 kilocalorías, ¿no es cierto? Respetando el signo cero, el signo menos. Las 25 kilocalorías multiplicado por 0 me da 0. ¿Ya? Es igual a menos, y coloco menos 160 kilocalorías por TF me da 160, porque el signo, perdón, menos lo dejé afuera todavía, 160 kilocalorías TF, y 160 por 25 respetando el signo negativo lo voy a resolver ahora, ¿ya? Por 25 me da 4000. ¿Y en qué unidad me queda? Kilocalorías. Cierro el paréntesis y tengo que seguir avanzando. Yo estoy haciendo paso a paso para que ustedes vayan entendiendo, ¿ya? Entonces me queda aquí 2000 kilocalorías más, aquí ya esto ya sé que es 0, por lo tanto ya no lo tomo en cuenta, 25 kilocalorías, ¿no es cierto? TF, y eso va a ser igual al otro lado. Saco el signo menos, menos por más, me da menos 160 kilocalorías TF, y menos por menos da más 4000 kilocalorías. Ya lo tengo todo afuera, tengo que reordenar. Todo lo que está en kilocalorías lo dejo junto, y todo lo que esté, ¿no es cierto?, con kilocalorías TF lo junto. Entonces, este valor lo voy a llevar al otro lado, está restando, pasa al otro lado sumando. Y este valor que está sumando lo voy a pasar al otro lado por conveniencia y va a pasar al otro lado restando. Es decir, 25 kilocalorías TF, este valor pasa para acá, más 160 kilocalorías TF. Es igual, y este valor pasa para allá, 4000 kilocalorías menos 2000 kilocalorías. Sigo resolviendo. 25 más 60 son 185 kilocalorías TF. Es igual, y 4000 menos 2000 son 2000 kilocalorías. ¿Ya? Esto me estorba para conocer el valor de TF, entonces TF va a ser igual, esto está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, 2000 kilocalorías partido por 185 kilocalorías. ¿Ya? Con eso se simplifican las kilocalorías y solamente hago la división. Esa división de 2000 dividido en 185 me da un valor de 10,81. Si reemplazo TF aquí, yo sé que está en grados Celsius, por lo tanto le puedo colocar grados Celsius, ¿ya? Por lo tanto, la conclusión que ustedes deberían registrar es que la temperatura final corresponde, ¿no es cierto?, de la mezcla, corresponde a 10,81 grados Celsius. Y ese es el resultado final de nuestro ejercicio, ¿ya? Entonces, voy a cerrar la grabación para que quede el ejercicio, para poder